Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Muy interesante, hermanos, la serie de pasajes que hemos estado siguiendo, precisamente ahora en San Mateo, que es en donde nos lleva nuestro leccionario. Y si se fijan, hablábamos hace 8 días, pues, de la alimentación de los 5,000, de esta multiplicación que hizo nuestro Dios de manera sobrenatural, precisamente de panes y peces. Y es muy interesante ver cómo nuestro Dios, pues en ese caso, suplió la necesidad de ese momento particular, ¿verdad? Que tenían las personas, que era, pues, comer, ¿sí? Y el Señor atendió esa necesidad, que a veces es muy, muy sencilla y muy simple de decir, pero a veces también es muy difícil de satisfacer, especialmente para las personas que tienen necesidad. Y de una manera similar, la palabra nos enseña que después de este tiempo Jesús se apartó, como acabamos de leer, despidió a las personas mientras sus discípulos muy seguramente se dispersaban con el resto de la multitud. Y fíjense cómo aquí nos sitúa específicamente en una ribera, ¿sí? En el versículo 22 habla de la otra ribera y luego nos sitúa específicamente en un mar. ¿De qué mar estamos hablando? Bueno, pues es un mar que estaba en la región de Galilea, un mar que popularmente en tiempos del Señor Jesús se le llamaba también como el lago Tiberíades. Era un lago grande, sin embargo, no tan grande, ¿sí? Y el lago Tiberíades estaba al norte de Israel. Es lo suficientemente grande como para que haya vida, hay peces, hay todo tipo de criaturas marinas en este mar, porque es relativamente abundante los minerales que tiene, pero tampoco es tan grande, es decir, que si nosotros estamos parados en una ribera, alcanzamos a ver la otra ribera bien claro con nuestros ojos, especialmente porque el otro lado de donde muy seguramente estuvo Jesús, eh, más bien en donde estaba Jesús había montañas y desde la otra ribera se alcanzarían a ver completamente bien las montañas. Yo digo, le calculo más o menos que el lago Tiberíades ha de estar un poco más chico que nuestra ciudad. Es decir, que así como vemos de lejos las montañas, pero las alcanzamos a ver, así más o menos está el lago Tiberíades. Y todo esto me refiero precisamente porque es un grupo de agua que era cruzable no en tanto tiempo. No se iban a tardar una noche los discípulos en cruzarlo, ¿sí? Si se fijan más o menos el Señor los despide a todos ya siendo oscuro, ya había empezado el siguiente día, y casi a la mañana, es decir, por ahí llegando ya de la madrugada, lo que le diríamos nosotros madrugada, ellos apenas iban a mitad del mar. Sí, entonces eso no era normal. Y la palabra nos dice por qué se estaban tardando tanto. Bueno, pues porque dice aquí que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Entonces, por mucho que ellos tuvieran sus velas izadas y estuvieran remando, pues el mar iba en contra de ellos, ¿no?
Y eso es algo interesante que nosotros lo entendamos a la luz de las culturas del Medio Oriente, no necesariamente la romana, pero sí la hebrea del Señor Jesús, porque desde siempre en la antigüedad, hermanos, el mar, sea el océano, sea el mar Mediterráneo, sea un lago pequeño como este, siempre era la forma tangible y visible o representable de la muerte, ¿sí? Y esto lo hemos platicado muchas veces, ¿sí? El mar siempre fue la referencia a la muerte. Y si se ponen a pensar, pues en todos estos siglos y milenios en los que las civilizaciones se desarrollaron en torno al mar Mediterráneo, por ejemplo, y alguno que otro mar pequeño y océanos, lo único que estaba, por así decirlo, claramente fuera de su control era el mar. Que podían conocerlo, que podían aprovechar de él y todo eso, y aún así seguía estando fuera de su control. Tan es así que una de las promesas de las que habla Apocalipsis es que en el nuevo cielo y la nueva tierra ya no va a haber mar, ¿sí? No necesariamente de que ya no va a haber océanos, quizás eso no sabemos. ¿Cuál es el punto? Que ya no habrá muerte, ¿sí? Entonces ya no va a estar ese antiguo enemigo que es la muerte eh, asediándonos o encerrándonos en nuestras barcas. Muy interesante la promesa del Señor a propósito. Pero bueno, resulta que los discípulos están en medio del mar y su barca está siendo azotada, en este caso por los vientos y las olas. Y muy seguramente eran bastante fuertes como para que ellos, siendo pescadores, estuvieran hasta cierto punto nerviosos, ¿sí? Y aún así, sin importar la condición o la situación en la que estaban, vean cómo el Señor va a ellos justo cuando la pequeñez de sus personas y la inclemencia del momento en el que están viviendo se vuelve más notorio. Y hermanos, así es nuestro Señor, viene a nosotros cuando más evidente es nuestra pequeñez y cuando más feas son nuestros contornos, ¿sí? Y vean qué manera tan extraordinaria lo hace el Señor. No solo no le teme a la tormenta, sino que ¿qué hace? Camina sobre el mar, con un control tan natural y tan propio de su persona como caminaba en la tierra. Hermanos, ¿cómo el Dios Todopoderoso muestra su poder sobre la naturaleza? Como también lo hace sobre nuestra eternidad. Hermanos, cuando el Señor Jesús venció a la muerte y resucitó de entre los muertos, hizo exactamente lo que está haciendo aquí, pero ya no nada más sobre el agua, sino sobre verdaderamente la muerte, y el Señor se alzó sobre ella y caminó sobre ella. Hermanos, nuestro Dios que caminó sobre la muerte, teniendo total control de ella, viene y se presenta a nosotros. Y hermanos, la entrada del Señor a nuestra historia nos enseña que el solo sonido de su voz y su sola presencia hace que los vientos se calmen, tal y como lo hizo la primera vez que lo conocimos, la primera vez que se acercó a nosotros. Caminó sobre la muerte de nuestro corazón y silenció las tormentas de nuestra vida. Y hermanos, qué interesante es la reacción del que escucha la voz del Señor. Vean cómo estaban aterrorizados los discípulos de ver un fantasma. Les digo a mis alumnos que los fantasmas ni siquiera eran parte de la cultura de ellos. Eso fue un invento griego. Y ellos creen y de repente ven un fantasma y el Señor les dice, ten ánimo, yo soy.
¿Cuántas veces no necesitamos esas palabras en nuestra vida, verdad? Y vean la interesante respuesta de San Pedro, que quizás con incertidumbre e incluso a lo mejor un poco de incredulidad, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y hermanos, la voz del Señor que provocó esta, pues, ¿cómo le podemos decir? Este clamor en San Pedro, ahora le dice, ven. Y hermanos, el Señor que movió en nosotros, que causó en nuestra vida el clamar a Él para que nos salvara, la voz que respondió a nuestro clamor, trayéndonos ánimo, ahora nos dice, ven. El Señor nos llama a seguirles y como dijo en San Lucas, tomando nuestra cruz y yendo en pos de Él. Y hermanos, ¿qué significa tomar nuestra cruz? ¿Qué significa venir en pos de el Señor? ¿Qué hizo San Pedro en esa noche? Y descendiendo Pedro de la barca, dice versículo 29, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, eso es lo que significa tomar nuestra cruz y venir siguiendo al Señor. Hermanos, el Señor nos llama a caminar sobre la muerte, a caminar sobre nuestras pasiones, a pisotear nuestras inclinaciones, a dejar atrás incluso la seguridad de nuestro botecito, al que le llamamos yo me porto bien, yo no necesito a Dios. Y el Señor nos llama a seguirlo, andando ahora incluso sobre nuestra condición. Y hermanos, qué interesante es la postura del cristiano que camina sobre sus aflicciones. Y llorando quizás, y cansado quizás, y a lo mejor por dentro medio confundido y no sé qué estoy haciendo, pero camino siguiendo al Señor, porque el Señor me ha dicho, ven. Hermanos, seguir al Señor tomando nuestra cruz significa hacer lo mismo que Él hizo por nosotros, caminar sobre nuestra muerte espiritual, pisotearla, por así decirlo, en victoria, ¿o no? Pisotear nuestro pecado, dejarlo atrás y caminar con certeza sobre lo de que otra manera sería imposible de hacer. Y hermanos, sin embargo, hay un consuelo todavía más grande que encontramos sabiendo que incluso en estos grandes saltos de fe, como decimos popularmente, como el que hizo San Pedro esa noche y como el que tomamos nosotros cuando prometemos al Señor no lo voy a volver a hacer, o voy a venir todos los domingos, o Señor voy a ser un mejor cristiano. Todas esas veces que con la misma dedicación y firmeza de Pedro tomamos nuestra cruz para seguir al Señor, el Señor es el que sigue en control de nuestro caminar en pos de Él y el que nos sigue sosteniendo sin importar lo firmes que estemos en ese momento. ¿Por qué, hermanos? Porque les puedo asegurar que este domingo podemos salir bien cristianos, bien decididos, bien firmes, como dicen hoy en día, bien empoderados. Y no es que no les tenga fe, pero a lo mejor ya en la tarde ya... ¿Y luego? Todavía menos la semana, ¿verdad? Nada más imagínense, hermanos, si el Señor de verdad le hubiera tenido fe a San Pedro. Ándale, ven. Al cabo que puedes. Por mucho que parezca, hermanos, que son nuestros pies afirmados o nuestros ojos fijados en el Señor,
los que nos mantienen pisando sobre nuestros problemas y sobre nuestros pecados. Hermanos, es nuestro Salvador en esta y en todas las historias de su palabra, quien es el verdadero héroe. Él es el héroe de la historia. Y es que, hermanos, qué Dios tan despiadado sería nuestro Salvador si nos dejara nuestro ímpetu. Qué despiadado sería nuestro Dios si nos dejara a merced de nuestra dedicación, de nuestro convencimiento, de la emoción del domingo, sabiendo que no vamos ni a durar el resto del día. ¿Qué Dios despiadado nos llamaría a seguirle en medio de una tormenta, sabiendo que al más mínimo viento y al primer pestañeo de nuestra vista caeríamos presos de la tormenta como con San Pedro? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. El Señor Jesús hubiera sido malvado si hubiera llamado a San Pedro sabiendo que se iba a hundir, ¿verdad? Eso habría sido jugar con su discípulo. Y hermanos, es por eso que ya desde antes de responder a nuestros destellos de fe, a nuestras decisiones y compromisos de seguirle, el Señor está listo para asir nuestra mano. Y el Señor nos llama no confiando en que nosotros no nos vamos a hundir, sino confiando en que Él va a estar ahí para nosotros. Y el Señor está listo, hermanos, para tomar nuestra mano, porque sabe que vamos a caer, porque sabe que no vamos a poder con nuestras buenas decisiones, porque sabe que nuestra fe se va a tambalear y se va a hundir. Y por eso, hermanos, Él está listo ahí. Y nuestro Dios nos llama a seguirlo, no para cargar sobre nosotros tu vida eterna, como para decirnos: ten, yo ya te salvé, ahora te toca a ti mantener tu vida. El Señor no nos llama, hermanos, para cargar sobre nosotros el peso de nuestra cruz, sino sabiendo y permitiéndonos y prometiéndonos en su palabra que Él mismo estará siempre ahí para nosotros, para rescatarnos cuando nuestra cruz nos pese demasiado, cuando los vientos soplen demasiado o cuando nuestras vidas comiencen a hundirse en la inmensidad de nuestra adversidad. Y hermanos, el Señor nos llama todos los días: ven, pero te habla diciendo ven, sabiendo que Él va a estar allí a donde quiera que te llame. Y es de esta forma, hermanos, que cada que el Señor nos llame a venir en pos de Él, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Sí puedes venir con confianza, sabiendo que aunque te tiemblen los pies y te empieces a hundir, Él mismo estará allí como tu sustento, Él mismo estará allí para rescatarte y Él mismo estará allí para librarte. Al instante, en cuanto lo necesites. Y Señor, te damos gracias porque tú nos llamas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos convocas, Señor, a seguirte, a andar sobre nuestras circunstancias, a caminar sobre nuestros pecados. Señor, tú nos das estos saltos de fe, Señor, en victoria para poder caminar sobre nuestras circunstancias y problemas, Padre. Pero te damos gracias, Señor, porque lo haces sabiendo que estarás ahí con nosotros para el momento justo en que nuestros pies empiecen a resbalar. Señor, te damos gracias porque tú no nos llamas sin estar ahí a nuestro lado. Y Señor, tú no nos llamas a donde tú no estarás. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguirte, que nos ayudes a tomar nuestra cruz, que nos ayudes, Señor, a dar estos saltos de fe, especialmente, Señor, sabiendo que tú eres el que nos sustenta y tú eres el que nos alienta. Te pedimos por nosotros, por nuestras familias, Señor, y te pedimos, Padre, que tu palabra haga su obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.